Bienvenidos nuevamente a Impuestos en Bolivia. Tengo el grato honor de aquí contar con dos grandes especialistas en materia tributaria, como es el doctor Pérez y justamente acá el licenciado Vladimir Castro. Hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente preocupa al contribuyente, preocupa a la población. Entonces, queremos ver la opinión, doctor, la opinión de estos dos grandes expertos sobre la presión tributaria. ¿Existe o no presión tributaria? Varios contribuyentes nos llaman y nos dicen, señores o contadores, nos llegó una notificación a las 10 de la noche de que estamos en el riesgo tributario, por decir un ejemplo, doctor. Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, sí, muchas gracias, estimado licenciado Sugar, y muchas gracias, y un honor estar con el licenciado Castro que me presente acá. Efectivamente, ha habido estudios internacionales dados por la CAF, por el BID, por el Banco Mundial, que efectivamente en Bolivia se ha identificado una presión tributaria. Es una fórmula, un cálculo que hacen respecto al ingreso como Producto Interno Bruto y también a la recaudación efectuada. Y lógicamente tiene que estar contrastado con la cantidad y universo de contribuyentes. Lastimosamente nuestro censo del año 2012 arroja una cantidad de personas que tienen una actividad económica de 4.800.000 personas que trabajan, que realizan, que tienen una actividad económica, pero de ese monto, de esa cantidad, solamente el 18% estaría inscrito en el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces esto implica que lastimosamente hay una presión excesiva en pocos y una holgura en muchos. Entonces eso implica, estimado licenciado, que Impuestos Nacionales, bajo los resultados de la recaudación, se demuestra que efectivamente hay una presión desmesurada y desigual, atentando contra los principios tributarios constitucionales. Entonces eso a nosotros nos indica que deberíamos hacer un estudio interno de todo nuestro sistema tributario. Mi estimado licenciado, con referencia a la misma pregunta, a los clientes le está llegando ese comunicado de que está en riesgo tributario, o incluso le llega otro comunicado sobre la Gaceta. Sin embargo, el contribuyente, a veces el correo, no sé por qué lo envían a las 10, 11 de la noche, 12, agarra, usted sabe que en el celular uno tiene su correo, ¿no es cierto? Verifique qué es lo que hace primero al contador o al abogado. Mire, tengo este problema. Uno verifica a las 12, 1 de la mañana la lista y no es el número de NIF. Considerando que eso hasta psicológicamente pues lo tiene el contribuyente medio presionado, ¿no? O sea, en su opinión, mi estimado licenciado, ¿qué nos puede decir usted? Buenas noches, un gusto estar aquí con dos personalidades, como es el doctor Henry Pérez Oxa y querido Víctor Sugar. Bueno, respecto a la consulta, querido Víctor, estamos viviendo una psicosis tributaria en el contribuyente. Tanto es así que realmente está calando hondo, porque no se está respetando ya la capacidad contributiva del individuo, del contribuyente, del administrado, al tener procesos administrativos que está llevando adelante la administración tributaria de sumas realmente millonarias, ¿no? Tanto es así decir que, por ejemplo, hay casos donde personas naturales están siendo objeto de una verificación por parte de la administración tributaria. Al no tener registro ni dado de alta ninguno de los impuestos, están siendo objeto de un proceso administrativo que les están determinando el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, cuando ellos no tienen esa habitualidad, ¿no? Entonces, el contribuyente, ¿a quién va a recurrir? Va donde el contador, pero el contador tampoco se preocupa por capacitarse, se preocupa por especializarse, y nos hemos reducido ¿a qué? ¿A ser llenadores de formularios? ¿No? Entonces tenemos que hacer un examen a conciencia también, queridos colegas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una etapa donde el contribuyente necesita un asesor, no necesita un transcriptor, no necesita un llenador de formularios que simplemente enseñándole al propio contribuyente lo pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces tenemos que ser asesores para poder darle los mejores caminos y las mejores opciones que pueda tomar el contribuyente, ¿no? Entonces, la presión tributaria que hoy por hoy estamos viviendo se ha incrementado en estos últimos días o semanas con la promulgación de la ley 1111. Basta saber cuánta gente se va a presentar mañana, que vence la primera etapa del perdonazo tributario de la ley 1105. ¿Cuánta gente estimaríamos que va a estar visitando las instalaciones de impuestos nacionales en toda Bolivia, ¿no? Entonces, y acogiéndose y reconociendo deudas tributarias que le correspondan y no le correspondan, porque muchas veces la administración tributaria
se ha equivocado porque están cobrando hasta 2 o 3 veces del mismo proceso, del mismo tributo, del mismo periodo fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque cambiaron de personal y han designado otro personal, otro fiscalizador, y ese fiscalizador no evidenció que ya ese proceso anterior ya terminó y nuevamente están pretendiendo acción de cobro, y hay casos donde el contribuyente ha tenido que reconocer hasta 2 hasta 3 veces un mismo proceso, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos ahora. Bueno, ¿y cuál es su opinión, mi estimado doctor, sobre impuestos? Por ejemplo, fiscaliza una persona, inicia el proceso de determinación de una deuda mediante un proceso de una verificación, sea de verificación de primer grado, segundo grado, o un cruce de facturas. Sin embargo, el contribuyente ya tiene que trabajar en la puerta de Impuestos Nacionales junto con su contador, porque los resultados no salen a corto plazo, tardan 3, 4, 5, hasta un año en muchos casos, como es el caso de tal vez una rectificación de una factura por error. Me gustaría escuchar su opinión, mi estimado doctor. Bueno, en realidad, licenciado, la actitud, la arbitrariedad, la discrecionalidad de los funcionarios pues nos lleva lastimosamente a una etapa que usted muy bien ha mencionado, pues que es lo que se denomina como terrorismo tributario. En realidad lo que quisiéramos nosotros es equilibrar un poco las fuerzas. Efectivamente, la relación jurídica dice que entre sujeto activo y sujeto pasivo tiene que haber igualdad de condiciones, pero lastimosamente quienes tienen pues, los sueldos de los mejores asesores es el Estado, el sujeto activo, y deja al contribuyente, al sujeto pasivo, como un ente desamparado, tanto de conocimiento, tanto de economía como también de asesoramiento. Entonces, lastimosamente, estimado licenciado, los contribuyentes, como usted dice muy bien, aparecen viviendo a las puertas de impuestos, en vilo, porque ya una actividad, sumado al hecho de que el Código de Comercio no regula la actividad unipersonal, la empresa unipersonal, y esta empresa unipersonal ha sido, digamos, un invento de las famosas financieras que han empezado a trabajar con créditos personales en los mercados, y eso sí generó una plusvalía para estas empresas, para las financieras. Esto ha ido incrementando el riesgo, ¿sabe por qué? Porque uno arriesga el patrimonio de toda su vida, de todo su trabajo, frente a una ejecución. Por si acaso, licenciado, hay resoluciones normativas del directorio que establecen que las facturas electrónicas con una tinta química tienen que tener las condiciones como para durar 10 años. Yo compro una factura, cuando yo compro un producto, tengo una factura, la llevo en mi mochila y al día siguiente está borrada. Entonces uno, por más que quiera llevar adelante una correcta contabilidad, pues va a ir cometiendo lastimosamente errores, y con la ampliación, como lo ha explicado el señor Castro, de los años de prescripción, esto genera deudas millonarias y no dependen del contribuyente. Sí, efectivamente puede ser sancionado cuando por la voluntad del contribuyente uno deba cambiar su situación, pero en este caso la normativa ha ido a cambiar en muchos casos, inclusive retroactivamente. Por ello he llamado a cierta etapa de nuestra historia, digamos muy particular a nivel internacional inclusive, como una etapa de tributarismo cuántico, porque hemos jugado con el tiempo, hemos aplazado, hemos retrasado o hemos vuelto al pasado para poder cobrar deudas que ya habían desaparecido. Este manejo de la Asamblea Legislativa, que no lee lo que están aprobando, pues ha causado mucho daño a los contribuyentes. Bueno, gracias, doctor. Me gustaría, mi estimado licenciado, escuchar su opinión justamente sobre el caso en que uno pide no hay riesgo cero, sabemos en contabilidad. Cometió el error el contador, el formulario, usted sabe muy bien, los formularios cambiaron, ya estamos en la versión 6, creo, del IVA, o en la 5, cambiaron varias veces, empieza, declaraba una póliza y no lo pasó a gasto vinculado, rectificatorio. Cuando acuerdan, hay muchos contribuyentes que tienen el problema de rectificar las pólizas y lo tienen hasta 1, 2 años, en algunos casos 3 años, ¿no? Entonces, ¿por qué está enmarcado en la ley esas atribuciones de los funcionarios del SIN para poder atrasar tanto tiempo una rectificatoria? Es más, ¿no? La póliza de importación ha sido pagada en efectivo, ni siquiera ha sido una compra a una empresa de un producto y le dieron la factura. Entonces, por favor, su opinión, mis estimados. Al respecto, mira, querido Víctor, hay muchos casos en los cuales el contribuyente se ve afectado en su derecho de que sea reconocido un evidente crédito fiscal
que tuvo una omisión en su momento el contador en no declararla como una póliza de importación ya. Por ahora podemos decir que ha mejorado los tiempos de la administración tributaria, de lo que antes se demoraban bastantes meses y hasta más de un año en reconocer y emitir la resolución administrativa de aceptación ya de la rectificación, del proyecto de rectificación. En este caso, por ejemplo, la administración tributaria ha mejorado sus procesos, pero al interior de la administración tributaria nosotros estamos supeditados y a merced del tiempo discrecional, como lo decía el doctor Pérez, que dispone la administración tributaria. Porque hoy por hoy, querido Víctor, me acabo de desayunar hace un momento que ha llegado una notificación de resolución sancionadora de clausura por un acta de infracción labrada del 2013. Imaginémonos a riesgo y a merced de qué está el contribuyente. O sea, obviamente esto viola los derechos que tiene el contribuyente del debido proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que reconocer que no podemos estar ante un debido proceso correcto cuando la administración tributaria demora 5 años desde el primer acto administrativo, que es labrar el acta de infracción, hasta emitir la resolución sancionadora, ¿no? Entonces, en muchos casos cuando visitamos la administración tributaria nos topamos con que han cambiado el personal actual ya no sabe qué estaba haciendo y que tiene que empezar a hacer todo el trámite. Y es tiempo y esfuerzo y recurso que emplea el propio contribuyente en cada uno de estos procesos. Bueno, gracias mi estimado licenciado, gracias doctor. Me gustaría aditamentar una idea que me surgió justamente con la intervención del licenciado Castro. En nuestro país, 10 años han pasado sin que haya una convocatoria a mérito para la elección de funcionarios responsables en el Servicio de Impuestos Nacionales. Lastimosamente la política, por más buena que sea para algún sector de la sociedad, hace daño al propio sector. Entonces nosotros encontramos, licenciado, que lastimosamente funcionarios con inexperiencia, incapacidad y peor todavía, con presión recaudadora, están cometiendo estragos. Y lastimosamente, mire, a mí me encantaría en algún momento, en alguna charla que podamos tener, tratar los efectos nocivos, por ejemplo, de la imprescriptibilidad de la norma. Si uno determina que algo es imprescriptible, pues el funcionario, ¿de qué se preocupa? No importa si cobra hoy día o si cobra de aquí a 10 años, se puede echar tranquilamente en su silla y nunca va a tener una responsabilidad por no haber actuado en su momento. Entonces, ¿qué implica esto? Ha sido un regalo para la administración pública el declarar imprescriptibles las deudas. No ha sido un beneficio para el Estado, más bien al contrario, las deudas mientras más tiempo pase se vuelven incobrables, ¿no? Entonces eso habría que añadir, me encantaría en alguna otra oportunidad ver el tema de... Sí, mi estimado doctor, yo creo que en otra oportunidad vamos a tener el tema y yo rescato esto, muy importante su comentario justamente de que la imprescriptibilidad, en otras palabras, crea la ineficiencia del funcionario administrativo, del funcionario público. Entonces yo creo que es hora de que se ponga, digamos, se resuelva este problema a fin de que también sea una administración tributaria tan eficiente para el Estado también como para el contribuyente, porque los recursos que pagan los contribuyentes son también para sus sueldos. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho mi estimado licenciado, muchas gracias querido doctor, un placer estar con semejantes expertos y esperamos estar en otra oportunidad. Muchas gracias y les agradecemos a las personas que nos siguen en el programa Impuestos en Bolivia. Gracias.